Amigos, en este comienzo de año tan accidentado, que la verdad estuvo completamente absorbido por el caso Djokovic, que recién ahora, poco a poco, y dependiendo de la calidad del tenis que podamos llegar a ver en el Abierto de Australia, en los primeros torneos del año, podemos de a poquito empezar a pensar en tenis. Y obviamente que con la salida de Novak Djokovic de la competencia, al menos momentáneamente, todos los ojos van a estar posados en Rafael Nadal, por los propios fanáticos de Rafael Nadal, y por todos los fanáticos de Novak Djokovic, que seguramente se encargarán de desmerecer cada una de las cosas y de los logros que puede alcanzar el español por el hecho de Novak Djokovic no estar en la competencia. Vamos a tratar de enfocarnos en el tenis, vamos a tratar de enfocarnos en qué es lo que necesita Rafael Nadal técnicamente, físicamente, estratégicamente, como para poder recuperar su máximo nivel y poder volver a ser no solo un candidato, porque siempre lo es, sino el principal o uno de los 2 o 3 principales candidatos en todos los torneos de Grand Slam o en torneos de Grand Slam que no se llaman Roland Garros. Está claro que en el Abierto de los Estados Unidos ha sido siempre un protagonista. La última vez que lo jugó lo ganó. En el Abierto de Australia siempre estuvo muy cerca. En Wimbledon solamente ha sido bajado en los últimos años por los campeones, por los principales candidatos, por especialistas en la superficie. Creo que no ha sido un andar mediocre, ni muchísimo menos el de Rafael Nadal en los demás torneos de Grand Slam, aparte del torneo parisino. Pero cuando hablamos de lo técnico, creo que va de la mano de lo físico de una manera muy preponderante, y lo vengo hablando en varios videos, lo vengo hablando hace varios años. El hecho de la velocidad que ya no se acerca a los mejores momentos del español, la capacidad de estiramientos y de poder jugar hacia los lados y desde los lados de una manera mucho más agresiva, de poder defender un poco mejor y de poder incluso contragolpear, porque en algunos casos, cuando en estos últimos años estamos hablando de una defensa de Nadal, algunos años atrás estamos hablando de un contragolpe muy agresivo de Rafael Nadal. Yo creo que se están empezando a ver algunas señales positivas que, sin estar en el día a día del trabajo del español, uno simplemente puede asumir, puede atar cabos y llegar a algún tipo de conclusión. Normalmente la continuidad sin lesiones de Rafa suele traer como resultado un nivel que va escalando muy considerablemente y de manera sólida, y resultados que casi siempre se dan. Si tenemos a Rafael Nadal un par de meses compitiendo sin lesiones, es prácticamente imposible no encontrar títulos, no encontrar gran nivel y grandes triunfos. Por lo tanto, me parece que está acumulando una interesante cantidad de partidos, y desde el primero, incluso en la exhibición ya en el Medio Oriente, lo veíamos muy lento y cuidando el paso. Incluso en el torneo que ganó en Australia, en la previa del Abierto, lo veíamos un poco lento y en las primeras rondas todavía no metiendo los pasos firmes hacia los lados, no lo veíamos resbalando, la cual me parece una característica muy importante, cómo resbala o no en una cancha dura. Cuando hablamos de un Rafael Nadal, incluso hasta el año 2013-14, lo veíamos resbalando solo en comparación a un Novak Djokovic, a un Gael Monfils, pero estaba ahí entre los que mejor se movían en una cancha dura y entre los que podían resbalar para alcanzar una pelota. Hay una diferencia que quizás no muchos tengan en cuenta. No es lo mismo resbalar en una cancha dura después de golpear la pelota que resbalar en una cancha dura para golpear la pelota. Uno requiere mayor fuerza física, coordinación y un sostén en las articulaciones, los tendones y músculos y demás, mucho más firme si es que uno quiere alcanzar una pelota resbalando en la cancha dura y golpear y después recuperar. ¿Cómo lo vemos a Rafael Nadal y cómo lo vimos a Rafael Nadal en los últimos años? Sobre todo en hard, golpeando y metiendo un par de pasitos de frenada, como hacían los jugadores antes de darse cuenta de que era posible también, que eso también vino con un avance en la preparación física y un avance en los materiales del calzado. Si uno metía el pie firme hace 20 o 30 años, seguramente que el pie le iba a salir por la punta y uno se rompía el tobillo. Ya no es el caso, todo ha avanzado, y creo que Rafael Nadal necesita recuperar algo de esa capacidad física para poder poner e imponer su ya indiscutible capacidad técnica y potencia. Y cuando hablamos también de la potencia,
Para uno poder golpear firme y con velocidad, necesita estar en el lugar lo antes posible y necesita que todo esté coordinado de una manera perfecta. Es por eso que pasamos al siguiente tema de lo que yo considero necesita Rafael Nadal para ser candidato en las canchas rápidas nuevamente, o principal candidato en las canchas rápidas, que es un mayor poder de definición por el lado de la derecha. Lo vemos conteniendo muy bien y cada vez mejor con la derecha cruzada y alta. Algunos dicen que eso es una táctica que ya no sirve porque los jugadores atacan esa pelota. Yo creo que los jugadores atacan esa pelota cuando Rafael Nadal no juega al ritmo necesario o a su mayor nivel. Cuando lo vemos atacando como en sus mejores momentos y conteniendo como en sus mejores momentos, tenemos torneos como el Abierto de los Estados Unidos de 2019, ganándole a las nuevas generaciones y controlando de una manera muy particular y muy efectiva. Creo que todavía esa pelota cruzada y alta al revés de los diestros sigue siendo muy efectiva. Lo que pasa es que necesita estar lo más pronto posible y necesita imponer ese ritmo. Es un juego que podemos considerar más físico que el que pueda tener un Roger Federer de alguna manera, que quizás no base todo en la potencia, sino en la calidad de su movilidad y de su footwork. Yo creo que esa pelota cruzada sigue estando muy bien, pero creo que la definición paralela todavía no es lo suficientemente contundente. Lo veo buscar ese tiro bastante de seguido, hace cierto daño, pero no vemos demasiados tiros ganadores limpios. Y eso es lo que va a necesitar ante jugadores que le empiecen a presentar una mayor oposición. Cuando hablemos de los Zverev, cuando hablemos de los Medvedev, cuando hablemos de los Tsitsipas, yo creo que ha tenido un comienzo de año inmejorable en cuanto a no tener demasiadas molestias físicas, en cuanto a poder sumar partidos, victorias, incluso torneos, pero no ha tenido jugadores que lo hayan desestabilizado demasiado. Ha enfrentado jugadores con ranking, digamos, bajo para la calidad y la exigencia que está acostumbrada a sostener y a enfrentar Rafael Nadal. Yo creo que ha sido gradualmente increciendo, lo cual es muy bueno. No ha tenido un jugador, un cañonero, que lo saque demasiado rápido y lo saque de ritmo cuando todavía no se siente bien. Creo que no le puede pedir más a este comienzo de año. Tiene que aprovecharlo, tiene que tratar de sumar los partidos y el rodaje que normalmente, y como ya dijimos al principio, suelen dar como resultado buenos triunfos. Creo que tiene que seguir trabajando en esa derecha paralela. Hubo algunas quejas por parte de Rafa con respecto a las pelotas, que estas pelotas no lo favorecen tanto, que son pelotas huecas, que no reciben el efecto tan bien. Pero yo creo que Nadal se ha repuesto, se ha sobrepuesto a situaciones adversas como el Roland Garros, con canchas pesadas, con pelotas que no picaban demasiado, y lo ha podido hacer. Creo que todo depende de la continuidad que pueda tener, de poder seguir mejorando esa capacidad física, que normalmente sería entrar en temas repetitivos. Cuando uno no puede trabajar con gran continuidad, con gran intensidad, gradualmente el rendimiento empieza a bajar. Seguramente que la falta de intensidad o la imposibilidad de darle intensidad a muchos entrenamientos ha tenido como consecuencia que la elongación no sea la misma, que la velocidad no sea la misma, que los pasos no sean tan fuertes y que las definiciones no sean tan, valga la redundancia, definitorias. Yo creo que eso es clave. Creo que tiene que empezar a recuperar la confianza, pero la base es lo que va a empezar a ser el pilar de todo lo demás. Lo veíamos en muchos partidos en los últimos años, teniendo muchas dudas en los tiebreaks. Empezó este año llevándose alguno que otro. Creo que es importante, porque cuando los partidos sean muy parejos, va a necesitar definirlos de esa manera. Ya lo ha sufrido en Roland Garros, lo ha sufrido en muchos torneos y en muchos torneos de Grand Slam, donde ha tenido ventajas y no las ha podido mantener. Creo que necesita recuperar algo de confianza para poder ser dominante en cuanto a la mentalidad. Estamos hablando de uno de los máximo 2 mejores jugadores en ese aspecto. La fuerza mental de sobreponerse a las dificultades. El otro ya sabemos, es Novak Djokovic. Estaba acá con mis anotaciones y viendo de qué se podía mejorar, dónde se podría trabajar un poco más, y creo que es principalmente eso, porque hablamos de mentalidad, hablamos de la contundencia de los tiebreaks, de la derecha paralela, de la capacidad de defensa barra contragolpes, de los estiramientos, y creo que todo va desde la base y hasta arriba, como toda cosa bien construida. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Creo que los demás golpes están muy bien, la volea siempre ha sido muy efectiva, el saque está en un buen momento, necesita empezar a mejorar los porcentajes de primeros. Estamos hablando de un jugador de 34, 35 años, que ya no está para jugar 7 horas todos los días.
necesita puntos un poco más baratos. Subir ese porcentaje de primeros saques, ser más contundente a la hora de cerrar el punto por las paralelas y ser más impenetrable a la hora de defender barra contragolpear. Así que básicamente es eso lo que tengo para contarle. Me gustaría saber sus sensaciones, cuáles son las chances que ven de Rafael Nadal volver a los primerísimos planos y ser un contendiente nuevamente para todos los Grand Slams y el número 1. Así que saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.